La memoria. Agradezcamos por la memoria. No le prestamos atención a menos que funcione mal, pero es nuestra memoria la que registra el tiempo y define nuestra vida. Es nuestra memoria la que nos permite reconocer a nuestra familia, hablar nuestro idioma, volver a casa y encontrar el alimento y el agua. Es nuestra memoria la que nos permite disfrutar una experiencia y luego revivirla mentalmente para volver a disfrutarla. Son nuestros recuerdos compartidos los que nos unen como irlandeses o australianos, como serbios o albaneses. Y nuestros recuerdos, en ocasiones, nos incitan a pelear contra aquellas cuyas ofensas no podemos olvidar. En gran medida uno es lo que recuerda. Sin la memoria, el almacén en el que se acumula el aprendizaje, no podríamos saborear los momentos felices vividos, no sentiríamos culpa o enojo ante los recuerdos dolorosos. En lugar de esto, viviríamos continuamente en el presente, y cada momento sería nuevo. Pero cada persona sería un extraño, cada idioma sería extranjero, cada tarea, vestirse, cocinar, andar en bicicleta, representaría un desafío. Incluso usted sería un extraño para usted mismo, sin el sentido continuo de su yo, que va desde su pasado lejano hasta el presente momentáneo. Si se pierde la capacidad de recordar, no hay vida, sugirió el investigador y neurobiólogo James McCaw en el 2003. Sería lo mismo ser un nabo o un repollo. El fenómeno de la memoria. Para un psicólogo, la memoria es el aprendizaje que persiste a través del tiempo, la información que se ha almacenado y que puede recuperarse. El estudio de los extremos de esta función ha ayudado a los investigadores a entender su funcionamiento. A los 92 años, mi padre sufrió un accidente isquémico transitorio que produjo un solo efecto peculiar. Su personalidad afable permaneció intacta, seguía activo como antes, nos reconocía y al mirar las fotos del álbum familiar podía recordar los detalles de su pasado. Pero perdió gran parte de la capacidad que tenía para almacenar recuerdos nuevos, de conversaciones y episodios cotidianos. No podía decirme qué día de la semana era, aunque se le contó varias veces acerca de la muerte de su cuñado. Demostraba sorpresa cada vez que escuchaba la noticia. En el otro extremo están las personas que obtendrían una medalla de oro en las Olimpiadas de la Memoria, como el periodista ruso Sheresbetsky o S., quien solo necesitaba escuchar mientras otros periodistas tomaban notas. Mientras que usted y yo podríamos repetir una serie de hasta 7 dígitos o 9 como máximo, S podría repetir hasta 70 dígitos o palabras, siempre que se los leyeran cada 3 segundos en una habitación en silencio. Además podía recordarlos con la misma facilidad hacia adelante que hacia atrás. Su precisión era infalible, aun cuando le pedían que recordara una lista hasta 15 años después, tras haber memorizado centenares de otras líneas. Sí, podía recordar. Era una serie que me diste... Sí, podía recordar. Era una serie que me diste una vez cuando estábamos en tu departamento. Tú estabas sentado en la mesa y yo en la mecedora. Tú usabas un traje gris y me mirabas así. ¿Le parece sorprendente? Es verdad. Pero tenga en cuenta que su propia capacidad para recordar innumerables voces, sonidos y canciones, sabores, olores y texturas, caras, lugares y sucesos es bastante asombrosa. Imagine que está viendo más de 2.500 diapositivas de caras y lugares, solo durante 10 segundos cada una. Luego mira 280 de esas diapositivas, junto con una diapositiva que antes no había visto. Si usted fuera como los participantes de este experimento de Ralph Haber en 1970, reconocería el 90% de lo que ya había visto. O imagine que está mirando el fragmento de una imagen, como de la figura 8.1. Imagine también que usted ya había visto esta imagen completa durante un par de segundos 17 años antes. Cuando David Mitchell en 2006 realizó esta experiencia, observó que estas personas tenían mayores probabilidades de identificar los objetos que habían visto con anterioridad que los individuos de un grupo control que nunca habían visto los dibujos completos.
Incluso, al igual que la cigarra, que resurge de la tierra cada 17 años, el recuerdo de la imagen reapareció incluso en aquellas personas que no poseían un recuerdo consciente de haber participado en ese experimento tantos años antes. ¿Cómo logramos realizar estas hazañas de la memoria? ¿Cómo podemos recordar cosas en las que no pensábamos hacía años y sin embargo olvidar el nombre de alguien que conocimos hace un minuto? ¿Cómo se almacenan los recuerdos en nuestro cerebro? ¿Por qué algunos recuerdos dolorosos persisten como invitados desagradables mientras que otros recuerdos desaparecen rápidamente? ¿Cómo es posible que dos recuerdos del mismo acontecimiento sean tan diferentes? ¿Por qué es probable que usted no pueda recordar correctamente esta frase después de leer el capítulo? El rebelde enfurecido arrojó la piedra contra la ventana. ¿Cómo se puede mejorar la memoria? Estas serían algunas de las preguntas que surgirán a medida que revisemos las investigaciones sobre la memoria realizadas a lo largo de más de un siglo. El estudio de la memoria. Modelos de procesamiento de información. ¿De qué manera describen los psicólogos el sistema de memoria humano? Mediante un modelo del funcionamiento de la memoria. Podemos pensar en cómo formamos y recuperamos los recuerdos. Un modelo empleado con frecuencia es el del sistema de procesamiento de información de un ordenador. Para recordar cualquier acontecimiento es necesario enviar información al cerebro, codificarla, tener esa información, almacenamiento, y por último, recuperarla, recuperación. Un ordenador también codifica, almacena y recupera la información. En primer lugar, traduce los datos introducidos, las pulsaciones en el teclado, a un lenguaje electrónico, de manera muy parecida a la forma en la que el cerebro codifica la información sensorial a un lenguaje neuronal. El ordenador almacena permanentemente grandes cantidades de información en un disco, desde el cual luego se puede recuperar. Sin embargo, como todas las analogías, el modelo del ordenador tiene sus límites. Nuestros recuerdos son menos literales y más frágiles que los de un ordenador. Además, la mayoría de los ordenadores procesan información con mayor rapidez, pero en secuencia, incluso mientras alternan entre tareas. El cerebro es más lento, pero hace muchas cosas a la vez, de manera paralela. Los psicólogos han propuesto varios modelos de procesamiento de la información aplicables a la memoria. Un modelo moderno, el conexionismo, considera que la memoria surge de una serie de redes neuronales interconectadas. Los recuerdos específicos son el resultado más sencillo de imaginar. Un modelo más antiguo, pero más sencillo de imaginar, es el propuesto por Richard Atkinson y Richard Shifrin en 1968, según el cual producimos los recuerdos en 3 etapas. Primero, grabamos información para ser recordada como una memoria sensorial veloz. A partir de esta procesamos la información en un depósito de memoria a corto plazo, donde la codificamos mediante el ensayo. Finalmente, la información se instala en la memoria a largo plazo, desde la cual la recordamos y la recuperamos. Aunque se trata de un modelo de importancia histórica y de sencilla utilidad, este proceso de 3 pasos resulta limitado y falible. En este capítulo utilizamos una versión modificada del modelo de procesamiento de la memoria en 3 etapas. Este modelo actualizado incorpora 2 conceptos nuevos importantes. Cierta información, como se desarrollará más adelante en este capítulo, saltea las 2 primeras etapas del modelo de Atkinson y Shifrin y es procesada de manera directa y automática en la memoria de largo plazo, sin percepción consciente. La memoria activa, una nueva concepción de la segunda etapa del modelo de Atkinson y Shifrin, se concentra en el procesamiento activo de la información en este estadio intermedio. Ya que no es posible concentrarnos al mismo tiempo en toda la información que bombardea nuestros sentidos, dirigimos nuestra atención hacia determinados estímulos externos que ingresan. En general, aquellos nuevos o importantes. Estos estímulos, junto con la información que recuperamos de la memoria a largo plazo, se procesan en la memoria activa temporaria. La memoria activa asocia la información nueva con la antigua y resuelve los problemas.
La capacidad de la memoria activa es diferente en todas las personas. Imagine que le muestran una letra del abecedario. Luego le hacen una pregunta simple. Luego le muestran otra letra y le formulan otra pregunta. Y así sucesivamente. Aquellos individuos que logran recordar la mayor cantidad de letras, a pesar de las interrupciones, tienden a demostrar en la vida diaria un mayor nivel de inteligencia y un mejor mantenimiento de la concentración en las tareas. Al ser convocados en distintos momentos para verificar su nivel de recuerdos, estas personas poseen menos probabilidades de informar una distracción mental de su actividad presente. Ahora utilicemos nuestro modelo actualizado para observar con más detenimiento el proceso mediante el cual se codifica, almacena y recupera la información. Bueno, a partir de los acontecimientos internos ingresa el estímulo sensorial. La memoria sensorial registra la información que ingresa y permite que su cerebro capture en un momento fugaz un montón de rostros. Prestamos atención en la segunda etapa, la codificación. Prestamos atención a estímulos importantes o nuevos y los codificamos. En este caso, una cara enojada entre la multitud. Y el tercer paso, la recuperación. Si mirásemos ese rostro un rato, repaso, o si estuviésemos bastante molestos por esto, considerado importante, lo codificaríamos para un almacenamiento de largo plazo y podríamos una hora después estar en condiciones de recordar una imagen de la cara. Esquema modificado del modelo del procesamiento de la información en 3 etapas. El modelo clásico en 3 etapas de Atkinson y Shiffrin nos ayuda a pensar en la manera en la que se procesan nuestros recuerdos. Pero hoy en día los investigadores reconocen otras formas en las que se forman los recuerdos a largo plazo. Por ejemplo, cierta información se filtra en nuestra memoria a largo plazo a través de una puerta trasera, sin que prestemos atención consciente. Y ya que es tanto el procesamiento activo que ocurre en el estadio de la memoria a corto plazo, actualmente se suele preferir el concepto de memoria activa. ¿De qué manera? Preguntas de autoevaluación. ¿De qué manera ha empleado las 3 partes de un sistema de memoria? Codificación, almacenamiento y recuperación. Para aprender algo nuevo hoy. 2. La memoria incluye, por orden alfabético, a la memoria a largo plazo, la memoria sensorial y la memoria activa a corto plazo. ¿Cuál es el orden correcto de estos estadios de la memoria? La codificación. Incorporar la información. ¿Qué información codificamos automáticamente? ¿Qué información codificamos con esfuerzo y cómo influye la distribución de la práctica en la retención? ¿Cómo codificamos? Cierta información, tal como el camino que tomó para ir a su última clase, se procesa con gran facilidad, para liberar al sistema de memoria y permitirle concentrarse en eventos nuevos menos familiares. Pero para retener información nueva, tal como el nuevo número de celular de un amigo, es necesario prestar atención y hacer un esfuerzo. Procesamiento automático. Gracias a la capacidad del cerebro de realizar actividades simultáneas para el procesamiento paralelo, ejecutamos gran cantidad de tareas sin participación de la atención consciente. Por ejemplo, es posible procesar automáticamente, sin esfuerzo consciente, información acerca de los siguientes aspectos: espacio, tiempo, frecuencia, información incorporada. Espacio. Mientras usted estudia, con frecuencia codifica el lugar que cierto material ocupa dentro de una página. Al esforzarse por recordar esta información, es posible visualizar el lugar en el que aparecía. Tiempo. Al repasar los eventos del día, es posible notar su secuencia involuntariamente. Más tarde, al darse cuenta de que ha olvidado su abrigo en alguna parte, usted puede recrear la secuencia y volver sobre sus pasos. Frecuencia. Sin esfuerzo alguno, es posible registrar la cantidad de veces que ocurre algo, lo que le permite darse cuenta de que esta es la 3ª vez en el día que ha ocurrido que me he encontrado con esta persona. Información incorporada.
Por ejemplo, al ver las palabras en su idioma nativo, tal vez en un camión de carga, no puede evitar registrar su significado. A veces el procesamiento automático ocurre con tanta facilidad que es difícil desconectarlo. Entonces, el procesamiento automático es codificación inconsciente de información incidental, como el espacio, tiempo, frecuencia, y de la información conocida, como los significados de las palabras. Descifrar palabras no siempre resultó fácil. Al aprender a leer, usted pronunciaba cada letra individualmente para tratar de descubrir qué palabras formaban. Con gran esfuerzo apenas lograba descifrar de 20 a 50 palabras en una página. Leer, al igual que algunas otras formas de procesamiento, requiere inicialmente atención y esfuerzo, pero con la experiencia y la práctica se vuelve una acción automática. Imagínese ahora tener que aprender a leer oraciones invertidas como la siguiente. Al principio tal actividad requiere esfuerzo, pero con suficiente práctica también lograrías hacerlo de manera más automática. Son muchas las habilidades que desarrollamos de esta manera. Aprendemos a conducir, a enviar mensajes de texto, a hablar un nuevo idioma, todo con gran esfuerzo al principio y luego de forma automática. Procesamiento intencionado. Codificamos y retenemos gran cantidad de información en forma automática, pero recordar otros tipos de información, como los conceptos explicados en este capítulo, requiere de esfuerzo y atención. El procesamiento intencionado suele generar recuerdos durables y accesibles. Cuando recibimos información nueva, como por ejemplo un nombre, podemos estimular nuestra memoria a través del repaso o la repetición consciente. El investigador pionero de la memoria verbal, el filósofo alemán Hermann Ebbinghaus, en 1850 y 1909, fue quien demostró esto. Impaciente acerca de las especulaciones filosóficas sobre la memoria, decidió que estudiaría de modo científico su propio proceso de aprendizaje y olvidó de materiales verbales nuevos. Para crear material verbal nuevo para sus experimentos sobre aprendizaje, Ebbinghaus confeccionó una lista de todas las sílabas sin sentido posible, intercalando una vocal entre dos consonantes. Luego seleccionó al azar una muestra de sílabas, las practicó y se evaluó a sí mismo. Para tener una idea de cómo eran las pruebas que hacía Ebbinghaus, lea rápidamente en voz alta la siguiente lista: 8 veces. Luego trate de recordar las sílabas. Al día siguiente de haber aprendido una lista como esta, Ebbinghaus pudo recordar pocas sílabas, pero ¿las había olvidado por completo? Como se muestra en la figura 8.5, con cuanta más frecuencia repetía la lista en voz alta el primer día, menos repeticiones necesitaba para volver a aprenderla el segundo día. Aquí halló entonces un principio básico: la cantidad recordada depende del tiempo dedicado a su aprendizaje. Incluso después de aprender el material, el repaso adicional, entre paréntesis exceso de aprendizaje, aumenta la retención. Lo que debemos recordar: con la práctica del procesamiento intencionado se consigue perfeccionar el recuerdo de la información verbal nueva. Algunas investigaciones posteriores revelaron más aspectos acerca de la manera en la que es posible establecer recuerdos durables. Parafraseando a Ebbinghaus en 1885, quienes aprenden más rápido también olvidan muy rápido. Retenemos mejor la información cuando el repaso se distribuye a lo largo del tiempo, como cuando aprendemos los nombres de nuestros compañeros de clase, un fenómeno denominado efecto de aprendizaje espaciado. Durante el último siglo se llevaron a cabo más de 300 experimentos que revelan los beneficios del aprendizaje espaciado. La práctica intensiva, estudiar apresuradamente, redunda en el aprendizaje rápido a corto plazo y genera un sentimiento de confianza. Pero el estudio distribuido a lo largo del tiempo asegura una mayor memoria a largo plazo. Según Doug Rohrer y Harold Pachler, 2007, una vez que se ha estudiado lo suficiente como para dominar el tema, continuar estudiando resulta ineficaz. Es mejor postergar ese tiempo de repaso,
repasar al día siguiente si se necesita recordar la información 10 días más tarde, o un mes después si se necesita recordarla 6 meses más tarde. En un experimento que duró 9 años, Harry Bairich y 3 miembros de su familia, en el 93, practicaron traducciones de palabras de una lengua extranjera una cantidad determinada de veces, a intervalos que oscilaban entre los 14 y los 56 días. El resultado obtenido fue coherente. Cuanto más espaciadas habían sido las sesiones de práctica, mejor fue la retención hasta unos 5 años más tarde. La deducción práctica. Repartir el aprendizaje a lo largo de un semestre o un año en vez de en plazos más cortos no solo ayuda en los exámenes finales, sino que aumenta la retención de la información para toda la vida. Ejercitar el material previamente aprendido mediante la repetición de preguntas y respuestas también resulta de utilidad. Este es un fenómeno que Henry Roediger y Jeffrey Karpik en el 2006 denominaron efecto examen. A lo que agregan: los exámenes son una forma muy eficaz de mejorar el aprendizaje, no solo de evaluarlo. En uno de los estudios que llevaron a cabo, los estudiantes lograron recordar el significado de 40 palabras en idioma swahili aprendidas con anterioridad, con mucha más eficacia si se las evaluaba repetidamente que si se invertía el mismo tiempo en volverlas a estudiar. Y este es otro aspecto que vale la pena recordar. El aprendizaje espaciado y la autoevaluación superan a la práctica intensiva. Estudio apresurado. Otro fenómeno, el efecto de la posición seriada, ilustra también los beneficios del repaso. Como por ejemplo, cotidiano, imagine que en su primer día en un empleo nuevo es su primer día en un empleo nuevo y su director le presenta a sus compañeros de trabajo. A medida que conoce a cada uno, usted repasa todos sus nombres comenzando desde el principio. Para el momento en el que haya conocido a la última persona, usted habrá pasado más tiempo repasando los primeros nombres que los últimos. De esta manera, al día siguiente probablemente recordará con más facilidad los nombres de las primeras personas que conoció. Además, el aprendizaje de los primeros nombres puede interferir con el aprendizaje de los últimos. Los experimentadores han demostrado el efecto de la posesión seriada mostrándole a participantes una lista de elementos, palabras, nombres, fechas e incluso olores. Y de inmediato les pidieron que los repitieran en cualquier orden. Al esforzarse por recordar la lista, las personas solían recordar mejor el último y el primer elemento, que es lo que está en el medio. Tal vez, como los últimos elementos todavía están en la memoria activa, las personas los recuerdan de manera especialmente rápida y sin errores. Efecto de resencia, que es recordar con facilidad algo aprendido recientemente. Pero después de un rato, después de haber distraído la atención de los últimos elementos, su recuerdo es mejor para los primeros elementos. Efecto de primacía. A veces, sin embargo, el repaso no resulta suficiente para almacenar nueva información y recordarla más tarde. Para comprender la razón de que esto ocurra, necesitamos conocer más acerca del mecanismo mediante el cual codificamos la información para procesarla y convertirla en memoria a largo plazo. ¿Qué codificamos? ¿Qué métodos de procesamiento intencionado colaboran en la formación de recuerdos? El procesamiento de la información sensorial es como clasificar el correo electrónico. Algunos mensajes se descartan en el acto, otros los abrimos, los leemos y los retenemos. Procesamos la información codificando su significado y su imagen, u organizándola mentalmente. Niveles de procesamiento. Cuando procesamos información verbal para almacenar, por lo general codificamos su significado, asociándolo con algo que ya sabemos o imaginamos. Escuchar bello o bello depende de cómo el contexto y nuestra experiencia nos ayudan a interpretar y codificar los sonidos. Cabe recordar que nuestros recuerdos activos interactúan con nuestros recuerdos a largo plazo.
¿Puede reproducir la frase acerca del agresor presentada al principio de este capítulo? El rebelde enfurecido arrojó. Tal vez, al igual que los participantes de un experimento, recuerde la frase del agresor según el significado que codificó cuando lo leyó. Por ejemplo, el rebelde enfurecido arrojó la piedra por la ventana, en lugar de cómo estaba escrita. El rebelde enfurecido arrojó la piedra contra la ventana. En referencia a este tipo de recuerdos, Gordon Bower y Daniel Murrow, en 1990, comparan la mente humana con un director de teatro, quien cuando recibe un guión imagina toda la puesta en escena de la obra. Cuando más tarde nos preguntan qué escuchamos o leímos, no recordamos el texto literalmente, sino lo que codificamos. De la misma manera, cuando estudia para un examen, usted puede recordar los apuntes que tomó sobre un artículo, más que el artículo en sí mismo. ¿Qué tipo de codificación cree que conduce a recordar mejor la información verbal? ¿La codificación visual de las imágenes? ¿La codificación acústica del sonido? ¿La codificación semántica del significado? Cada uno de estos niveles de procesamiento posee un sistema propio a nivel cerebral. Y todos son útiles. Por ejemplo, la codificación acústica aumenta la capacidad de recordar y la verosimilitud de los aforismos que riman. Por lo tanto, decir que lo que la sobriedad oculta el alcohol lo revela parece más exacto que lo que la sobriedad muestra el alcohol lo revela. El alegato propuesto por el abogado Johnny Conran frente al jurado o en el juicio a O.J. Simpson: si el guante no se ajusta a la mano, deben absorberlo, fue recordado más fácilmente que si Conran hubiera dicho: si el guante no se ajusta a la mano, deben declararlo inocente. Para comparar la codificación visual, acústica y semántica, Fergus Craig y Endel Tulbing, en 1975, les mostraron una palabra a un grupo de personas. Luego les formularon una pregunta que requería que procesaran las palabras. Visualmente, el aspecto de las letras; acústicamente, el sonido de las palabras; o 3, semánticamente, el significado de las palabras. Para experimentar la prueba, conteste rápidamente las siguientes preguntas. Muestra de preguntas para promover el procesamiento. La palabra está escrita en mayúsculas. Sí. Rima con ratón. Camión rima con ratón. Podría colocarse en esta frase: la niña puso el espacio sobre la mesa, el arma sobre la mesa. ¿Qué tipo de procesamiento lo prepararía mejor para reconocer las palabras más adelante? En el experimento de Craig y Tulbing, la codificación semántica, la pregunta 3, más profunda, obtuvo mejores resultados mnemónicos que el procesamiento superficial, promovido por la pregunta 2 y sobre todo por la pregunta 1. Para experimentar la importancia del significado de la memoria verbal, póngase en el lugar de los estudiantes a quienes John Bransford y Marcia Johnson, en 1972, les pidieron que recordaran el siguiente fragmento grabado. El procesamiento es en realidad bastante simple. Primero separe las cosas en grupos diferentes. Obviamente un montón puede ser bastante, pero esto depende de cuánto hay que hacer. Después de que se termina el procedimiento, vuelva a separar los materiales en grupos diferentes. Entonces se puede poner en sus lugares correspondientes. Luego se usarán una vez más y el ciclo completo deberá repetirse. No obstante, esto es parte de la vida. Cuando los estudiantes escucharon este párrafo que usted acaba de leer fuera de un contexto significativo, no lograron recordar mucho. Cuando les dijeron que el párrafo describía el procedimiento de lavado de ropa, algo que para ellos tenía sentido, recordaron mucho más, como probablemente le sucedería a usted si volviera a leerlo. El procedimiento profundo de una palabra, el procesamiento profundo de una palabra, por su significado, codificación semántica, genera un mejor reconocimiento posterior que el procesamiento superficial, como ocurre con el aspecto del vocablo, codificación visual, o su sonido, codificación acústica, según Clark y Tulbin en 1975.
Este tipo de investigación sugiere los beneficios de formular lo que escuchamos o leemos en términos significativos. La gente suele preguntarle a los actores de qué manera aprenden todas estas líneas. Según el equipo conformado por la psicóloga y el actor Elga Noyes y Tony Noyes en el 2006, lo hacen intentando su primera instancia comprender el flujo de significado. Un actor dividió la mitad de una página de diálogo en 3 intenciones: halagar, provocar y calmar sus miedos. Teniendo en mente esta secuencia significativa, el actor logra recordar las líneas con mayor facilidad. A partir de aplicar los experimentos sobre sí mismo, Ebbinghaus calculó que, comparado con el aprendizaje del material sin sentido, el aprendizaje del material significativo requería solo la 10ª parte del esfuerzo, como afirmó el investigador de la memoria Wayne Wickelgren, 1997. El tiempo que emplea para pensar sobre el material que está leyendo y relacionarlo con el material almacenado antes es prácticamente lo mejor que se puede hacer para aprender cualquier tema nuevo. Lo que debemos recordar, la cantidad de información recordada, depende del tiempo invertido en aprenderla y de poder elaborarla de manera significativa. Recordamos muy bien la información que podemos relacionar significativamente con nosotros mismos. Si nos preguntan cuán acertadamente ciertos adjetivos describen a otra persona, es habitual que los olvidemos, pero si nos piden que evaluemos cómo nos describen a nosotros, especialmente si provenimos de culturas occidentales individualistas, recordamos bien las palabras. Este fenómeno se denomina efecto de autorreferencia. Por eso es ventajoso emplear tiempo para encontrar un significado personal a lo que estamos estudiando. La información considerada importante para mí se procesa más profundamente y permanece más accesible en la memoria. Codificación visual. ¿Por qué razón nos esforzamos para memorizar fórmulas, definiciones y fechas, y sin embargo podemos describir fácilmente dónde estuvimos ayer, con quién estuvimos, dónde nos sentamos y qué llevábamos puesto? Una diferencia es la mayor facilidad para recordar imágenes visuales. Nuestros primeros recuerdos, quizás sobre algo que pasó cuando teníamos 3 o 4 años, incluyen imaginería visual. Recordamos mejor las palabras concretas que podemos representar en imágenes que las que son abstractas, es decir, las que son difíciles de representar con imágenes. Cuando le pida que más adelante que recuerde 3 de estas palabras: máquina de escribir, vacío, cigarrillo, inherente, fuego, proceso, ¿cuáles recordará con más probabilidad? Si aún recuerda la frase sobre el rebelde que arroja la piedra, probablemente sea no solo por el significado que codificó, sino también porque con la frase podía armar una imagen visual. La memoria para los sustantivos concretos como cigarrillo es facilitada por ambas codificaciones, semántica y visual. 2 códigos son mejor que 1. Gracias a la duración de nuestras imágenes más vívidas, recordamos nuestras experiencias mediante instantáneas mentales de los mejores o los peores momentos. El mejor momento de placer o alegría y el peor momento de dolor o frustración. Recordar los hechos importantes y olvidar los triviales puede explicar el fenómeno denominado retrospección de color rosa. Las personas tienden a recordar acontecimientos como las vacaciones de un campamento de manera más positiva que como las evaluaron en ese momento. De su visita a Disneylandia recuerdan más las atracciones, la comida y los juegos que el calor agobiante y las largas colas. La imaginería es la base de muchas estrategias mnemotécnicas. De mnemotecnia deriva el vocablo griego para memoria. La mnemotecnia fue desarrollada por los antiguos estudiantes y oradores griegos como ayuda para recordar fragmentos y discursos largos. Otros recursos mnemotécnicos incluyen los códigos acústico y visual. Por ejemplo, el sistema de palabras clave requiere que primero memorice una canción. A la 1, la aceituna. A las 2, dice adiós. A las 3, del revés. A las 4, entra el pato. A las 5, da un brinco. A las 6, no paséis.
Sin mucho esfuerzo, pronto usted podrá contar con palabras clave en lugar de números. Aceituna, pato, brinco. Y luego asociar visualmente estas palabras con los elementos que quiere recordar. Ahora está preparado para desafiar a cualquiera a que le dé una lista de almacén para recordar. Zanahorias, imagine zanahorias con aceitunas. Leche, piense en una botella de leche diciendo adiós. Servilletas de papel, imagine un paquete de servilletas de papel al revés. Piense en aceituna, adiós y del revés. Y verá sus imágenes asociadas. Con pocos errores, usted estará en las condiciones de recordar los elementos en cualquier orden y nombrar cualquier elemento. Los memoristas expertos conocen el poder de estos sistemas. Un estudio realizado sobre los mejores memoristas en el Campamento Mundial de Memoria demostró que estas personas no poseían una inteligencia excepcional, sino una capacidad superior en el uso de estrategias mnemotécnicas espaciales. Organización de la información para su codificación. Los recursos mnemotécnicos ayudan también a organizar el material para su recuperación posterior. Cuando el párrafo de Bradford y Johnson sobre el lavado de ropa cobró sentido, pudimos organizar mentalmente sus frases en una secuencia. Procesamos la información con más facilidad cuando la organizamos en unidades o estructuras significativas. Fragmentación. Observe durante unos pocos segundos la primera línea de la figura 8.8. Luego deje de mirarla y trate de reproducir lo que vio. Es imposible, ¿verdad? Pero usted puede reproducir fácilmente la segunda línea, que no es menos compleja. Asimismo, seguramente encontrará la línea 4 mucho más fácil que recordarla que la 3, aunque ambas contienen las mismas letras. Y podrá recordar la sexta línea mejor que la quinta, aunque las dos estén formadas por las mismas palabras. Tal como demuestra este ejercicio, recordamos más fácilmente la información cuando podemos organizarla en unidades o fragmentos significativos. La fragmentación sucede de manera tan natural que la damos por supuesta. Si usted habla su lengua materna, el español, puede reproducir perfectamente los 150 segmentos o más de líneas que forman las palabras en las 3 frases del ítem 6 de la figura 8.8. Lo que sorprendería a alguien sin conocimientos del idioma. Es también sorprendente la capacidad de alguien que sabe hablar chino, que con mirar la figura 8.9 logra reproducir todos estos ideogramas. O los expertos en ajedrez, quienes después de mirar 5 segundos el tablero durante un juego, pueden recordar las posiciones exactas de la mayoría de las piezas. O de un jugador de baloncesto universitario, que luego de mirar durante 4 segundos un partido de baloncesto, puede recordar las posiciones de los jugadores. Todos recordamos mejor la información cuando podemos organizarla en conjuntos significativos para nosotros. La fragmentación puede emplearse también como una estrategia mnemotécnica para recordar el material desconocido. ¿Desea recordar los colores del arco iris? Piense en Vivarán, verde, índigo, violeta, amarillo, rojo, azul y naranja. Para recordar los nombres de los 5 grandes lagos norteamericanos, solo tiene que pensar en la palabra Emos, con H. Hurón, Erie, Michigan, Ontario y Superior. En cada caso, fragmentamos la información en una forma más conocida y creamos palabras, denominadas acrónimos, a partir de las primeras letras de los términos para recordar. Jerarquías. A medida que las personas se especializan en un área, procesan la información no solo en fragmentos, sino también en jerarquías, compuestas por unos pocos conceptos amplios que están divididos y subdivididos en conceptos y hechos más acotados. Este capítulo, por ejemplo, pretende no solo instruirlo acerca de los aspectos más elementales de la memoria, sino también ayudarlo a organizar estos aspectos alrededor de principios más abarcativos, tales como codificación, subprincipios como procesamiento automático e intencionado, y conceptos aún más específicos como significado, imaginería y organización.
Organizar los conocimientos en jerarquías ayuda a recuperar la información de manera más eficaz. Gordon Bower y sus colaboradores, en 1969, demostraron las ventajas de la organización jerárquica, presentando palabras, ya sea en forma aleatoria o agrupadas en categorías. Cuando las palabras estaban organizadas en grupos, recordarlas resultaba 2 o 3 veces más fácil. Estos resultados muestran las ventajas de organizar lo que se estudia y de prestar especial atención a los esquemas, los títulos, los repasos, los resúmenes y las preguntas de autoevaluación. Si usted logra dominar los conceptos de un capítulo dentro de su organización general, le resultará más fácil recordar en el momento del examen. También es más útil tomar notas en forma de sinopsis, que es un tipo de organización jerárquica. El almacenamiento. Retención de la información. El almacenamiento es el corazón de la memoria. Si usted puede recordar algo que ha experimentado es porque de alguna manera lo ha almacenado y recuperado. Cualquier cosa que esté almacenada en la memoria a largo plazo permanece en estado latente, esperando una señal para despertar. ¿Cuál es nuestra capacidad de almacenamiento de recuerdos? Comencemos con el primer almacén de la memoria indicado en el modelo del procesamiento de 3 etapas. Nuestra memoria sensorial efímera. La memoria sensorial. ¿Qué es la memoria sensorial? ¿Cuánto de esta página podría usted percibir y recordar si la observara durante menos de lo que dura un relámpago? El investigador George Sperling, en 1960, le solicitó a los participantes de un experimento que hicieran algo similar al mostrarles 3 filas de 3 letras cada una, durante solo la 20ª parte de un segundo. Luego de que las 9 letras desaparecieron de la pantalla, las personas pudieron recordar solo la mitad. ¿Esto sucedió porque tuvieron poco tiempo para mirarlas? No. Sperling demostró de un modo ingenioso que las personas pudieron ver y recordar todas las letras, pero solo momentáneamente. En lugar de pedirles que recordaran las 9 letras al mismo tiempo, Sperling produjo un sonido... Demostró de un modo ingenioso que las personas pudieron ver y recordar todas las letras, pero solo momentáneamente. En lugar de pedirles que recordaran las 9 letras al mismo tiempo, Sperling produjo un sonido agudo, medio o bajo, inmediatamente después de mostrar las 9 letras. Esta señal dirigía a los participantes a informar solo las letras de la línea superior, media o inferior, respectivamente. En esta ocasión, pocas veces no recordaron alguna letra, lo cual demostró que se podían recordar momentáneamente las 9 letras. El experimento de Sperling reveló que disponemos de una memoria fotográfica fugaz, denominada memoria icónica. Durante unas pocas décimas de segundo, nuestros ojos registran una representación exacta de una escena y podemos recordar cualquier parte de esta con una precisión asombrosa. Pero si Sperling demoraba la señal acústica por más de medio segundo, la imagen se desvanecía y los participantes volvían a recordar solo la mitad de las letras. Nuestra pantalla visual desaparece con rapidez a medida que las imágenes nuevas se superponen a las anteriores. La memoria fotográfica momentánea. Cuando George Sperling iluminó un grupo de letras similares a estas durante la 20ª parte de un segundo, las personas pudieron recordar solo alrededor de la mitad de las letras. Pero cuando se les pidió que recordaran inmediatamente una sola fila, luego de que las letras habían desaparecido, lo consiguieron como una precisión casi total. También tenemos una memoria impecable, aunque efímera, para los estímulos auditivos, denominada memoria ecoica. Imagínese a usted mismo en una conversación, mientras dirige su atención a la televisión. Si su interlocutor, un poco aburrido, le pregunta qué acaba de decir, usted recuperará lo último que dijo desde la cámara ecoica de su mente. Los ecos auditivos tienden a persistir durante 3 o 4 segundos. Los experimentos llevados a cabo sobre la memoria icónica y la memoria ecoica nos han ayudado a comprender el mecanismo del registro inicial de la información sensitiva en el sistema anémico. La memoria activa a corto plazo. ¿Cuál es la duración y la capacidad de la memoria a corto plazo y a largo plazo? De la enorme cantidad de información que registra nuestra memoria sensorial, destacamos solo una parte con nuestra atención. También recuperamos información de almacenamiento a largo plazo para mostrarla en pantalla. Pero, a menos que nuestra memoria activa codifique esa información de manera significativa o la repase,
desaparece rápidamente del almacenamiento a corto plazo. En el tiempo que transcurre entre buscar un número telefónico y marcarlo, el recuerdo de ese número puede evaporarse. Para saber a qué velocidad desaparece la memoria a corto plazo, Lloyd Peterson y Margaret Peterson en 1959 les pidieron a algunas personas que recordaran grupos de 3 consonantes, como CHJ. Para evitar el repaso de las letras, les solicitaron que comenzaran por 100 y contaran en voz alta de a 3 hacia atrás. Después de 3 segundos, las personas recordaron las letras solo la mitad de las veces. Después de 12 segundos casi no las recordaban. Sin un procesamiento activo, los recuerdos a corto plazo tienen una duración limitada. La memoria a corto plazo no solo está limitada por la duración, sino también por la capacidad, y por lo general almacena solo alrededor de 7 ítems de información, más o menos 2. George Miller en 1956 denomina a esta capacidad de recordar el mágico número 7, más o menos 2. No resultó sorprendente que cuando algunas compañías telefónicas comenzaron a pedir que los usuarios marcaran un código de área de 3 dígitos, además de un número de 7 dígitos, muchas personas comentaran que tenían problemas para retener el número recién buscado. Nuestra memoria a corto plazo retiene un poco más fácilmente los dígitos al azar, como los de un número de teléfono, que las letras aleatorias, que algunas veces tienen sonidos similares. También retiene un poco mejor lo que escuchamos que lo que vemos. Tanto los niños como los adultos tienen recuerdos a corto plazo para casi todas las palabras que puedan decir en 2 segundos. En comparación con la pronunciación de las palabras en inglés, lleva más tiempo articular las señas del sistema de lenguaje de señas estadounidense, y probablemente la memoria a corto plazo pueda retener menor cantidad de señas que palabras pronunciadas. Sin repasar, la mayoría de las personas logramos retener solo 4 segmentos de información en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, letras agrupadas significativamente como BBC, FBI, KGB, C y A. Suprimir el repaso diciendo el, mientras escuchan dígitos aleatorios, también reduce la memoria a aproximadamente 4 elementos. El principio básico. En cualquier momento dado podemos procesar de modo consciente solo una cantidad muy limitada de información. La memoria a largo plazo. En la novela de Arthur Conan Doyle, Estudio de Escarlata, Sherlock Holmes presenta una teoría popular sobre la capacidad de la memoria. Creo que la mente humana es originalmente como un pequeño altillo vacío donde usted puede acumular los muebles que quiera. Es un error pensar que esta pequeña habitación tiene paredes elásticas que se pueden estirar sin límite. Llega un momento en el que para agregar más conocimiento hay que olvidar algo que ya sabía. A diferencia de lo que creía Sherlock Holmes, nuestra capacidad para almacenar recuerdos a largo plazo es básicamente ilimitada. Nuestros cerebros no son como altillos en los que no se puede introducir objetos nuevos a menos que se desechen algunos de los viejos. Este hecho lo ilustran vívidamente aquellos que han tenido logros memorísticos extraordinarios. Un ejemplo es el caso de las pruebas realizadas en los años 90 por el psicólogo Rajan Mahadevan. Ante una serie de 10 dígitos de los primeros 30.000 dígitos del número pi, y después de unos segundos de procesamiento mental, Rajan podía seguir la serie a partir de allí y disparar los números como si fueran tiros de una pistola. También era capaz de repetir 50 números al azar hacia atrás. Afirmaba que no se trataba de un talento heredado y que cualquiera podría aprender a hacerlo. Pero dada la influencia genética en tantos rasgos humanos, y sabiendo que el padre de Rajan había memorizado las obras completas de Shakespeare, uno no puede menos que dudar. Debemos tener en cuenta que muchos fenómenos psicológicos, entre ellos la capacidad de la memoria, pueden estudiarse mediante diferentes niveles de análisis, incluido el aspecto biológico. El almacenamiento de los recuerdos en el cerebro. ¿De qué manera almacenan los recuerdos nuestro cerebro? ¿De qué manera almacenan los recuerdos nuestro cerebro? Admiré mucho a mi anciana suegra, una pianista y organista jubilada. A los 88 años sus ojos ciegos ya no podían leer la música,
Pero si se sentaba frente a un teclado podía tocar a la perfección cualquiera de los cientos de himnos, incluidos aquellos que hacía 20 años que no tocaba. ¿Dónde había almacenado su cerebro esas miles de notas en secuencia? Durante un tiempo, algunos cirujanos e investigadores de la memoria creyeron que las escenas retrospectivas, flashbacks, provocadas por la estimulación cerebral durante una cirugía, indicaban que todo nuestro pasado, no solo la música bien practicada, está allí, con todos los detalles, esperando que lo hagan revivir. Pero cuando Elizabeth Loftus y Geoffrey Loftus, 1980, analizaron los recuerdos vividos provocados por la estimulación cerebral, descubrieron que las supuestas escenas retrospectivas parecían haber sido inventadas, no revividas. El psicólogo Carl Lashley en 1950 demostró además que los recuerdos no se encuentran en áreas únicas y específicas. Entrenó a un grupo de ratas para encontrar la salida de un laberinto. Luego resecó secciones de sus cortezas cerebrales y evaluó nuevamente su memoria. De manera sorprendente, independientemente del área resacada, las ratas demostraron retener una parte de la memoria de cómo navegar el laberinto. Por ende, a pesar de la enorme capacidad de almacenamiento del cerebro, no almacenamos la información de la misma manera que una biblioteca almacena sus libros, en lugares únicos y específicos. Los cambios sinápticos. En búsqueda de claves para comprender el sistema de almacenamiento cerebral, los investigadores contemporáneos han buscado un rastro de la memoria. Aunque el cerebro almacena un recuerdo en grupos de neuronas distribuidos, esas células nerviosas deben comunicarse a través de sus sinapsis. Por lo tanto, la búsqueda para entender la base física de la memoria, cómo la información se encarna en la materia, ha impulsado el estudio de los sitios sinápticos en los que las neuronas se comunican entre sí, a través de sus mensajeros, los neurotransmisores. Sabemos que la experiencia modifica las redes neuronales del cerebro. Una mayor actividad en una vía específica redunda en la formación o el fortalecimiento de las interconexiones neuronales. Eric Kandel y James Schwartz observaron tales cambios en 1982 en las neuronas transmisoras de un animal simple, el caracol de mar de California. Sus aproximadamente 20.000 células nerviosas, extraordinariamente grandes y accesibles, permiten que los investigadores observen los cambios sinápticos durante el aprendizaje. En el capítulo 7 vimos cómo se produce el condicionamiento clásico en el caracol de mar, con descargas eléctricas, para que retire sus branquias en forma refleja al rociarlo con agua. Al igual que un soldado veterano se levanta de un salto al oír un ruido seco de una ramita al partirse. Mediante la observación de las conexiones neuronales del caracol de mar, antes del condicionamiento y después de este, Kandel y Schwartz descubrieron cambios. Cuando se produce el aprendizaje, el caracol de mar libera más cantidad de neurotransmisores serotonina en determinadas sinapsis, que se tornan más eficientes en la transmisión de señales. El aumento de la eficiencia sináptica contribuye a que los circuitos neuronales se vuelvan más eficaces. En algunos experimentos, la estimulación rápida de ciertas conexiones de los circuitos de la memoria ha aumentado su sensibilidad en las horas o incluso en las semanas siguientes. La neurona transmisora ahora necesita menos estimulación para liberar su neurotransmisor y los sitios receptores pueden incrementarse. Este fortalecimiento prolongado de la activación del potencial neuronal, denominado potenciación a largo plazo, PLP, proporciona una base neuronal para aprender asociaciones y recordarlas. Existen varias líneas de evidencia que confirman que la potenciación a largo plazo constituye una base física de la memoria. Los fármacos que bloquean la potenciación a largo plazo interfieren en el aprendizaje. Los ratones sobre los que se realiza una mutación para que no puedan generar una enzima necesaria para la potenciación a largo plazo no logran aprender la forma de salir del laberinto. Las ratas a las que se les suministra un fármaco que estimula esta potenciación aprenden a conocer el laberinto con la mitad de los errores habituales. Si se inyecta en las ratas una sustancia química que bloquea la preservación de la sinapsis de la potenciación a largo plazo, se borra el aprendizaje reciente.
La biología de la mente será tan importante en el espectro científico para este nuevo siglo como la biología genética lo fue para el siglo XX. Eric Kandel, discurso de agradecimiento del Premio Nobel del 2000. Algunos investigadores de la biología de la memoria han ayudado a encontrar compañías farmacéuticas que compiten para desarrollar y probar fármacos para estimular la memoria. El mercado al que apuntan incluye a millones de personas con enfermedad de Alzheimer, millones con alteraciones cognitivas leves que suelen evolucionar a un cuadro de Alzheimer, e incontables millones de individuos que darían cualquier cosa por volver el tiempo atrás en lo que respecta a la pérdida de memoria relacionada con la edad. Se espera obtener grandes beneficios de este objetivo de aumentar los recuerdos. Uno de los enfoques busca desarrollar fármacos que estimulen la producción de la proteína CREB, que puede activar o desactivar los genes. Usted recordará que los genes codifican la producción de moléculas proteicas. Ante la repetición de la actividad neuronal, los genes de una célula nerviosa producen proteínas que fortalecen la sinapsis y permiten la potenciación a largo plazo. La estimulación de la producción de CREB podría aumentar la producción de proteínas que ayuden a reformar la sinapsis y a convertir un recuerdo a corto plazo en uno a largo plazo. Se ha observado un aumento de los recuerdos en los caracoles de mar, ratones y moscas de la fruta en los que se ha estimulado la producción de la proteína CREB. El otro abordaje es el que se enfoca en el desarrollo de fármacos que estimulan la producción de glutamato, un neurotransmisor que incrementa la comunicación sináptica, la potenciación a largo plazo. Aún es necesario evaluar si estos fármacos pueden estimular la memoria sin desarrollar efectos colaterales desagradables y sin llenar nuestra mente de datos irrelevantes que más valdría olvidar. Mientras tanto, en las instalaciones universitarias podemos encontrar una forma eficaz, segura y gratis de mejorar nuestra memoria, estudiar y luego dormir adecuadamente. Una descarga eléctrica a través del cerebro no alterará los viejos recuerdos si se ha producido una potenciación a largo plazo, pero la corriente borrará las experiencias más recientes. Esto se ha comprobado en laboratorios de animales y con personas deprimidas que recibían terapia electroconvulsiva. Un golpe en la cabeza puede producir el mismo resultado. Los jugadores de fútbol y boxeadores que han quedado momentáneamente aturdidos o inconscientes no pueden recordar los eventos previos al incidente. La memoria activa no tuvo tiempo de consolidarse en memoria a largo plazo antes de que ocurriera el golpe. Las hormonas del estrés y la memoria. Los investigadores interesados en la biología de la mente han estudiado minuciosamente la influencia de las emociones y de las hormonas del estrés sobre la memoria. Ante la excitación o el estrés, las hormonas del estrés secretadas a causa de las emociones liberan mayor cantidad de glucosa para impulsar la actividad cerebral e informan así al cerebro que algo importante ha ocurrido. Asimismo, el núcleo amigdalino, dos estructuras ubicadas en el sistema límbico que procesan las emociones, estimula la actividad y la disponibilidad de proteínas en las áreas del cerebro donde se forma la memoria. Como resultado, la excitación sella ciertos eventos en el cerebro, mientras que altera el recuerdo de los eventos más neutrales ocurridos en ese momento. Las experiencias emocionales más intensas forman recuerdos más fuertes y confiables, explica James McCauliffe. Después de experiencias traumáticas como una emboscada durante la guerra, un incendio en una casa o una violación, los recuerdos vividos del acontecimiento terrible vuelven una y otra vez. Es como si estuvieran marcados a fuego. Esto favorece el desarrollo del sentido de adaptación. La memoria sirve para predecir el futuro y alertarnos contra potenciales peligros. Por el contrario, las emociones débiles producen recuerdos débiles. Las personas a las que se les suministra un fármaco que bloquea los efectos de las hormonas del estrés, más tarde tendrán problemas para recordar los detalles de un episodio perturbador. Esta relación es tenida en cuenta por quienes desarrollan ciertos fármacos que, administrados luego de un evento traumático,
bloquean la intrusión de recuerdos. En un experimento se les administró a las víctimas de accidentes automovilísticos, violaciones y otros sucesos traumáticos uno de estos fármacos, propanolol, o un placebo durante 10 días luego del evento. Al evaluarlas, 3 meses más tarde, la mitad de las personas del grupo placebo evidenciaban signos de trastorno de estrés postraumático, TEPT, mientras que ninguno de los integrantes del grupo que había recibido el fármaco presentaban signos de este trastorno. Los cambios hormonales desencadenados por determinadas emociones permiten explicar por qué recordamos sucesos excitantes o impactantes durante largo tiempo, como el primer beso o el lugar donde estábamos cuando nos enteramos de la muerte de un amigo. En una encuesta del Centro Pew en el 2006, el 95% de los estadounidenses adultos dijeron que recordaban dónde estaban o qué estaban haciendo cuando escucharon la noticia del ataque del 11 de septiembre. Esta claridad en los recuerdos de eventos sorpresivos o significativos ha originado entre los psicólogos el concepto de recuerdo flash o recuerdo destello. Es como si el cerebro ordenara: fotografía esto. Esto les ocurrió a las personas que padecieron el terremoto de 1989 en San Francisco. Un año y medio más tarde recordaban perfectamente dónde estaban y qué estaban haciendo, tal como lo recordaban luego de 1 o 2 días de ocurrido el sismo. Los recuerdos de aquellos que habían oído hablar del terremoto eran más propensos a los errores. También se observan errores cuando las personas reviven, repasan y conversan sobre los recuerdos flash. Aunque nuestros recuerdos flash se destacan por su vividez y por la precisión con lo que los recordamos, a veces pueden filtrarse errores de información. Existen otros límites para los recuerdos aumentados por el estrés. Cuando el estrés es prolongado, como en caso de maltrato sostenido o en conflictos bélicos, actúa como un ácido que corroe las conexiones neurales y atrofia el área cerebral, el hipocampo, vital para almacenar los recuerdos. Además, cuando las hormonas del estrés se segregan de manera repentina, los recuerdos anteriores pueden bloquearse. Esto sucede con las ratas que tratan de encontrar el camino hacia un blanco oculto. Y esto es cierto para todos aquellos cuya mente ha quedado en blanco al tener que hablar en público. El almacenamiento de los recuerdos implícitos y explícitos. Cuando un recuerdo incipiente entra en la corteza cerebral a través de los sentidos, se dirige a las profundidades del cerebro. El sitio preciso en el que se localiza depende del tipo de información. Como se observa claramente en aquellos que, como en el caso mencionado de mi padre, padecen un tipo de amnesia que les impide formar recuerdos nuevos. El caso más famoso, un paciente conocido para los neurocientíficos como HM. Sufrió en 1953 la resección quirúrgica del área cerebral que participa en la creación de nuevos recuerdos conscientes de los hechos y las experiencias. Debido a la pérdida de tejido cerebral, sus recuerdos más antiguos permanecieron intactos. Se informó que continuaba haciendo palabras cruzadas diariamente. Pero el convertir nuevas experiencias en recuerdos a largo plazo era otro tema. Conozco a HM desde 1962 y aún no sabe quién soy, comentaba Susan Corkin, la investigadora que seguía su caso desde hacía mucho tiempo. El neurólogo Oliver Sacks describió a un paciente con un trastorno similar, Jimmy, quien había sufrido una lesión cerebral. Jimmy no tenía recuerdos y por ella no tenía noción del tiempo transcurrido luego de la lesión sufrida en 1945. Cuando le preguntaron en 1975 quién era el presidente de Estados Unidos, contestó: FDR, está muerto. Truman tiene el mando. Cuando Jimmy dijo que tenía 19 años, Sacks colocó un espejo delante de él. Mira el espejo y dime qué ves. ¿Este es el aspecto de una persona de 19 años? Jimmy empalideció, lanzó la silla, empezó a insultar y luego se puso frenético. ¿Qué está pasando? ¿Qué me sucedió? ¿Es una pesadilla? ¿Estoy loco? ¿Es una broma? Cuando su atención se distrajo a unos niños que estaban jugando al béisbol, se relajó y se olvidó enseguida del espejo aterrador.
Sachs le mostró a Jimmy una foto del National Geographic. ¿Qué es esto?, preguntó. Es la luna, contestó Jimmy. No, no es la luna, le respondió Sachs. Es una foto de la Tierra tomada desde la luna. Doc, está bromeando. Alguien tendría que haber ido con una cámara hasta allí. Por supuesto. No, usted está bromeando. ¿Cómo diablos puede alguien hacer eso? El asombro de Jimmy era el de un joven brillante, 60 años atrás, que reaccionaba maravillado por su viaje al futuro. Una evaluación cuidadosa de estas personas únicas revela algo aún más extraño. Aunque sus incapacidades de recordar acontecimientos nuevos o algo que habían hecho hacía poco, Jimmy y otras personas con la misma patología pueden aprender. Si les muestran fotos con personajes difíciles de encontrar, la serie de ¿Dónde está Waldo?, pueden señalarlos en el lugar rápidamente. Pueden aprender a leer palabras escritas al revés, lo que se conoce como escritura en espejo, o construir un rompecabezas y también aprender a realizar tarcas complejas. Se les puede aplicar el condicionamiento clásico, pero hacen todas estas cosas sin recordar en absoluto que las han aprendido. Estas víctimas de la amnesia son, en cierta forma, como las personas con lesión cerebral que no pueden reconocer de manera consciente los rostros, pero cuyas respuestas fisiológicas a las caras conocidas revelan un reconocimiento implícito e inconsciente. Su comportamiento desafía la idea de que la memoria es un sistema único, unificado y consistente. Por el contrario, parece que tenemos dos sistemas de memoria que operan juntos. Cualquiera que sea la causa de la destrucción del recuerdo consciente en estas personas con amnesia, su capacidad inconsciente de aprendizaje permanece intacta. Pueden aprender cómo hacer algo, la memoria implícita, memoria no declarativa o de procedimiento, pero no pueden saber y decir lo que saben, la denominada memoria explícita o memoria declarativa. Tenemos clases de memoria a largo plazo, explícita, implícita. La explícita es declarativa, con recuerdo consciente, procesada en el hipocampo. Hechos, cultura en general, acontecimientos experimentados personalmente. Y la memoria de largo plazo implícita es no declarativa, sin recuerdo consciente, procesada por otras áreas cerebrales incluido el cerebelo, habilidades motrices y cognitivas, condicionamiento clásico. Entonces, un recuerdo flash o destello es un recuerdo claro de un momento o evento emocionalmente significativo. Amnesia, pérdida de la memoria. Memoria implícita, retención independiente de los recuerdos conscientes. Memoria explícita, memoria de hechos y experiencias que una persona puede conocer y declarar conscientemente. Subsistemas de la memoria, procesamos y almacenamos nuestra memoria explícita e implícita por separado. Por lo tanto, se puede perder la memoria explícita, padecer amnesia, y sin embargo mostrar una memoria implícita para el material que uno puede no recordar conscientemente. Una vez que leyeron una historia, pueden leer más rápido la segunda vez, lo cual demuestra la memoria implícita, pero no tienen memoria explícita, puesto que no pueden recordar que ya habían visto la historia. Si se les muestra varias veces la palabra perfume, no recordarán haberla visto, pero si se les preguntan cuál es la primera palabra que les sugiere la sílaba per, contestan perfume, demostrando de inmediato lo que han aprendido. Mediante ejercicios como este, incluso los pacientes con EA, Alzheimer, quienes no disponen de recuerdos explícitos sobre las personas o los eventos, demuestran cierta capacidad de formar nuevos recuerdos implícitos. El hipocampo. Estas sorprendentes historias nos presentan un interrogante. ¿Nuestros sistemas explícito e implícito de la memoria involucran regiones cerebrales separadas? Los rastreos cerebrales, tales como los estudios por TEP con el paciente recordando palabras, las autopsias de personas que padecieron amnesia revelan que los recuerdos explícitos de nombres, imágenes y acontecimientos nuevos se establecen a través del hipocampo, un centro nervioso del lóbulo temporal que también forma parte de la estructura del sistema límbico.
La lesión en el hipocampo afecta a algunos tipos de memoria. El pájaro carbonero y otras variedades de pájaros pueden almacenar comida en cientos de lugares y regresar a sus escondites unos meses más tarde, pero no podrían hacerlo si les hubieran extirpado el hipocampo. Al igual que la corteza cerebral, el hipocampo tiene dos partes, cada una de ellas ubicada por encima de los oídos y miden en su extensión cerca de 3,7 centímetros. La lesión en el hipocampo derecho o izquierdo produce resultados diferentes. Los pacientes con lesión en el hipocampo izquierdo tienen dificultades para recordar la información verbal, pero no tienen problemas para recordar dibujos y lugares. Pero los que tienen una lesión en el hipocampo derecho, el problema es inverso. Las nuevas investigaciones determinan con precisión las funciones de cada región del hipocampo. Una región se activa cuando el individuo aprende a asociar nombres con rostros. Otra es el área activa cuando un experto memorista se concentra en la mnemotecnia espacial. La región posterior, que procesa la memoria espacial, también aumenta de tamaño cuanto más ha recorrido el laberinto de calles de una ciudad en un viaje de auto. El hipocampo permanece activo durante el sueño de ondas lentas. El hipocampo permanece activo durante el sueño de ondas lentas, cuando los recuerdos se procesan y se archivan para su posterior recuperación. Cuanto mayor es la actividad hipocámpica durante el sueño, luego de una experiencia de entrenamiento, mayor es la memoria al día siguiente. Pero esos recuerdos no se almacenan permanentemente en el hipocampo, sino que parece funcionar como un muelle de carga, donde el cerebro registra y mantiene contemporáneamente los elementos de un episodio recordado, olores, sensaciones, sonidos y lugares. Luego, como si uno trasladara los archivos más antiguos al sótano de una biblioteca. Los recuerdos migran para quedar almacenados en otra parte. La extirpación del hipocampo, 3 horas después de que las ratas han aprendido la localización de un alimento nuevo, interrumpe el proceso de aprendizaje y evita la formación de la memoria a largo plazo. Si la sección tiene lugar a las 48 horas, esto no ocurre. El sueño acompaña la consolidación de la memoria. Durante el sueño, el hipocampo y la corteza cerebral establecen ritmos de actividad simultáneos, como si estuvieran manteniendo un diálogo. Los investigadores sospechan que en esta instancia el cerebro repasa las experiencias del día a medida que las transfiere a la corteza para su almacenamiento a largo plazo. Una vez almacenada la información, nuestra repetición mental de las experiencias anteriores activa varias zonas de los lóbulos frontal y temporal. Marcar un número de teléfono y retenerlo en la memoria activa, por ejemplo, comprometería una región de la corteza cerebral frontal izquierda. El recuerdo de una escena festiva probablemente activaría una región del hemisferio derecho. El cerebelo. Aunque el hipocampo es una sede temporal del procesamiento de los recuerdos explícitos, podría perderlo y seguir estableciendo recuerdos de habilidades y de asociaciones condicionadas. Joseph Ledoux, en 1996, refiere el caso de una paciente con lesión cerebral, cuya amnesia no le permitía reconocer a su médico cuando cada día le daba la mano y se presentaba. Un día, al darle la mano, la retiró porque el médico le había pinchado con una tachuela que tenía en la palma. La vez siguiente, él volvió a presentarse, pero ella se rehusó a darle la mano, aunque no pudo explicar por qué. Al haber recibido un condicionamiento clásico, simplemente no estaba dispuesta a hacerlo. El cerebelo, la región cerebral que protruye desde la parte posterior del tronco encefálico, cumple un papel esencial en la formación y el almacenamiento de los recuerdos implícitos creados por el condicionamiento clásico. Ante una lesión cerebelosa, las personas no pueden desarrollar ciertos reflejos condicionados, tales como asociar un tono con la inminente liberación de una ráfaga de aire, por lo que no logran pestañear antes de recibir la corriente de aire. Los investigadores han demostrado que si se interrumpe metódicamente la función de diferentes vías de la corteza cerebral y el cerebelo, en conejos, los conejos tampoco aprenden la respuesta de pestaneo condicionada
cuando el cerebelo se desactiva de manera temporaria. El cerebelo es necesario para la formación de la memoria implícita. Este sistema doble de memoria explícita e implícita permite explicar la amnesia infantil. Las reacciones y las habilidades que aprendemos durante la infancia temprana llegan hasta el futuro, pero en la edad adulta no recordamos nada, en forma explícita, de nuestros primeros 3 años de vida. Los recuerdos explícitos de los niños poseen una vida media superficial. En un estudio se observó que los eventos experimentados y conversados con nuestra madre a los 3 años eran recordados en un 60% a los 7 años, pero solo en un 34% a los 9 años. Como adultos, la memoria consciente de nuestros primeros 3 años está en blanco, no solo porque archivamos gran parte de nuestros recuerdos explícitos mediante palabras que los niños no han aprendido, porque todavía no hablan, sino también porque el hipocampo es una de las últimas estructuras cerebrales en madurar. La recuperación, extracción de la información. ¿Cómo obtenemos la información de nuestra memoria? Recordar un evento implica más que registrarlo, codificarlo, ¿no? Más que codificarlo y registrarlo, y retenerlo o almacenarlo. Para la mayoría de las personas, la memoria consiste en recordar, que es la capacidad para recuperar información de modo inconsciente. Para un psicólogo, la memoria es cualquier indicio de que hemos retenido algo aprendido. Por eso, el reconocimiento de la información o su reaprendizaje más rápido también indica memoria. Mucho tiempo después de haber olvidado a la mayoría de sus compañeros de graduación de la escuela secundaria, usted puede todavía reconocerlos en las fotos del anuario y relacionar sus nombres a partir de una lista. Harry Bayrick y sus colaboradores en 1975 informaron que las personas que se habían graduado hacía 25 años no podían recordar a muchos de sus compañeros de clase, pero podían reconocer el 90% de sus fotos y nombres. Si usted es como la mayoría de los estudiantes, es probable que también logre reconocer más nombres de los 7 enanitos de los que puede recordar. Nuestra memoria de reconocimiento es poderosamente rápida y amplia. ¿El traje de su amigo es nuevo o viejo? Viejo. ¿Esta escena breve es de una película que ya has visto? Sí. ¿Has visto antes a esta persona? Variación mínima de los mismos rasgos humanos, 2 ojos, nariz, etc. No. Antes de que pueda abrir la boca para responder a las infinitas preguntas de este tipo, la mente ya conoce la respuesta, ya sabe que la sabe. La velocidad con la que volvemos a aprender demuestra que tenemos memoria. Si en una ocasión usted aprendió algo y luego lo olvidó, es probable que vuelva a aprenderlo más rápidamente que cuando lo aprendió por primera vez. Cuando estudia para un examen final o retoma un idioma que hablaba en su niñez, el reaprendizaje es más fácil. Las pruebas de reconocimiento y del tiempo empleado en el reaprendizaje confirman que recordamos más cosas de lo que creemos. Claves para la recuperación. Imagina una araña suspendida en el medio de su tela, sostenida por las múltiples hebras que se extienden desde el centro en todas las direcciones hacia distintos lugares. Tal vez de alféizar de una ventana, la rama de un árbol, la hoja de un arbusto. Si usted quisiera trazar un camino hacia la araña, primero necesitaría partir de uno de estos puntos de anclaje y seguir la hebra hacia el centro de la tela. El proceso de recuperar un recuerdo sigue un principio similar, ya que los recuerdos se encuentran almacenados por una red de asociaciones, y cada pieza de información se interconecta con otras. Cuando usted codifica en su memoria una información específica, como el nombre de la persona que se sienta junto a usted en una clase, la asocia con otras piezas de información, tales como los alrededores, el ánimo, la posición en la que se sienta, etc. Estas piezas pueden servir como claves para la recuperación. Puntos de anclaje que puede usar para acceder a la información deseada cuando quiera recuperarla.
Cuantas más claves para la recuperación tenga, mayores son sus posibilidades de encontrar el camino hacia ese recuerdo suspendido. ¿Recuerda la parte fundamental de la segunda frase que le pedí que recordara en la sección sobre lo que codificamos? Si la respuesta es negativa, ¿le ayuda la palabra tiburón? Los expertos demuestran que tiburón, probablemente la que usted visualizó, recupera más fácilmente la imagen que almacenó que la palabra real de la frase pez. La oración decía: el pez atacó al nadador. Las reglas mnemotécnicas nos proporcionan prácticas clave de recuperación. Vivarán, hemos, bollo, zapato, árbol. Pero los mejores claves de recuperación provienen de las asociaciones formadas cuando codificamos un recuerdo. Los sabores, los olores y las percepciones suelen evocar nuestro recuerdo de episodios asociados. Para evocar las claves visuales cuando tratamos de recordar algo, podemos ubicarnos mentalmente en el contexto original. Después de perder la visión, John Hull describió su dificultad para rememorar esos detalles. Sabía que había estado en un lugar y que había hecho varias cosas con unas personas, pero ¿dónde? No podía ubicar en un contexto las conversaciones que había tenido. No había antecedentes ni características que me permitieran identificar el lugar. Por lo general, los recuerdos de las personas con las que uno habla durante el día están almacenados en esquemas que incluyen antecedentes. Estas características que Hull lamentaba no recordar son las hebras que activamos para recuperar un recuerdo específico de entre su red de asociaciones. El filósofo y psicólogo William James se refirió a este proceso que denominamos priming o exposición previa con el despertar de las asociaciones. Nuestras asociaciones suelen estar activadas o expuestas sin que tengamos conciencia de ello. Como indica la figura 8.16, ver u oír la palabra conejo remite a asociaciones con liebre, aun cuando no recordemos haber visto ni oído la palabra conejo. El priming se ha denominado la memoria sin recuerdo, es decir, la memoria invisible sin recuerdo explícito. Si va caminando por un corredor y ve el póster de un niño desaparecido, es probable que esto lo remita inconscientemente a que se trata de una interacción ambigua entre un adulto y un niño como un posible secuestro. Si bien no recuerda conscientemente el póster, lo predispone para su interpretación. Encontrarnos con alguien que nos recuerda a una persona que conocimos antes puede despertar los sentimientos que asociamos con la primera persona y podemos transferir esas sensaciones al nuevo contexto. Y tal como se expuso en el capítulo 6, también los estímulos subliminales pueden remitir brevemente a las respuestas a los estímulos posteriores. Los efectos del contexto. ¿De qué manera influyen el contexto externo y las emociones internas en la recuperación de los recuerdos?